Buenas tardes, respetada docente y compañeros del Grupo 2. Mi nombre es Esperanza Rojas Rojas. Estaré presentando a través de un video el aprendizaje significativo desarrollado en relación a la selección de textos y géneros para edades específicas. Asimismo, evidenciarán ustedes algunas estrategias escogidas para la animación o promoción a la lectura. Muchas gracias, bienvenidos. La actividad de promoción de lectura está dirigida a jóvenes adultos. Tendremos un grupo de jóvenes entre 18 y 21 años. Todos ellos son estudiantes de educación superior, están inscritos en los programas de ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica y veterinaria en diversas universidades de la ciudad de Bucaramanga. Para ellos escogí un texto del género narrativo, es una obra recreativa, específicamente escogí una novela gráfica. Escogí para esta actividad el cómic por considerarla una, digamos, es literatura amena, que tiene posibilidad de reflexión. Este tipo de literatura que vamos a desarrollar, novela gráfica, maneja dos tipos de lenguajes, el escrito y el visual, este último que es tan llamativo para la juventud actual. Aunque se pretende con esta actividad alejar un poco a los chicos de la formalidad del aula de clase, con el desarrollo de la lectura de esta novela gráfica, mantendremos el espíritu crítico y reflexivo, dado que al final pues haremos un análisis y un compartir de experiencias. La novela que vamos a desarrollar es novela gráfica, se llama Jason y los Argonautas. Es una novela de corte épico, su historia es de fácil comprensión, presenta un inicio llamativo que motiva a su lectura. Su trama es bastante interesante e incita a culminar el libro. Se distinguen personajes con diversas características de lo que es nuestra realidad. Encontramos el fuerte, el codicioso, el sabio, el servicial. Considero que es una obra que, a pesar que es una adaptación, respeta el argumento original. En este caso hace referencia a leyendas muy antiguas de Grecia. También considero que esta obra permite un análisis en forma y contenido. La novela gráfica es una evolución de la historieta y del cómic. Nos presenta una historia, generalmente está basada en literatura clásica. Una historia está contada a través de imágenes, ¿sí? Muchas imágenes, y nos presentan más bien textos escritos muy breves y concisos. Este tipo de lectura está dirigido a lectores ya maduros. El nombre de la novela escogida es Jason y los Argonautas. Esta obra originalmente está escrita por Apolonio de Rodas y es una epopeya de la antigua Grecia. Data de tiempos anteriores incluso a la Eneida. Su temática es la mitología griega. Esta obra está adaptada por Neil Jouton, ilustrada por Gerardo Sandoval. También nos presenta el responsable de la coloración, que es el señor Benifuentes. Tenemos también el nombre del traductor, que en este caso es la señora María Catalina Verduque. Esta obra nos presenta la catalogación, nos indica también quién es la empresa editorial responsable, que en este caso es Lasting Boom International. Nos detalla también la fecha de la publicación, que es el año 2011. Nos presenta su número ISBN y podemos también indicar que esta obra pues nos permite conocer su índice. Como podemos observar, está dividida por capítulos.
Como dijimos inicialmente, es una obra contada a través de imágenes, todas ellas muy coloridas. Podemos observar que pues, la obra en general tiene una adecuada diagramación, es decir, los objetos, los espacios y los personajes ubicados cada uno en un plano, en su plano correspondiente, pues que hace agradable, digamos, la lectura visual de la obra. Como podemos evidenciar, los textos están representados en bocadillos, son los diálogos que establecen los personajes. También encontramos algunos rectángulos donde se nos muestra como la secuencia, o en este caso podríamos decir que hace referencia a los enunciados que haría un narrador en otro tipo de obras. Finalizando la obra, encontraremos algunos datos en referencia al adaptador y a la persona responsable de la ilustración. También encontramos un glosario con los términos que podrían ser confusos o no muy claros para los lectores. También encontramos que trae algunos fragmentos como para incitar la reflexión con el grupo de lectura. Traemos, como es una obra que habla de mitología griega, trae unos apartes que incentiva al grupo a pensar cómo se está relacionando la mitología con la actualidad. La obra también trae unas preguntas para debatir, trae unos ejercicios prácticos para desarrollar la habilidad de la escritura. Me voy a permitir leer una propuesta de estas. Dice: Fineo es uno de los personajes de la obra. Fineo, el profeta, fue castigado por predecir el futuro. Imagina que puedes ver el futuro. ¿Qué harías con tus nuevas habilidades? Escribe acerca de eso. También la obra, como ha sido presentada en cine, pues relaciona cuáles han sido sus películas, los detalles particulares, y al final nos trae como una relación de otras lecturas similares para motivar su búsqueda y su disfrute. Otras particularidades que podemos decir en la obra en cuanto a la forma, bueno, su pasta es gruesa, sus hojas están elaboradas en papel propalcote, tienen algo de brillo que pues, es importante, pienso yo, para el tema de las imágenes como tal. La obra está cosida, bien diagramada, como lo enunciamos anteriormente, y sus imágenes bastante coloridas, acordes a lo que es la historia que se está desarrollando. Esta novela nos cuenta cómo Jason, un pequeño niño, es despojado de su familia y su reino por la codicia de su tío. Es salvado por su nodriza y cuidado por un viejo centauro que lo forma en el arte de la guerra. Con el tiempo, Jason vuelve a su tierra para reclamar lo que le pertenece. Su tío le coloca a prueba para devolverlo hurtado, y es obtener el vellocino de oro. Pero Jason no está solo. En la travesía es acompañado por hombres valerosos que se hacen llamar los argonautas. Además, es favorecido por la diosa Hera. Así, emprenden un viaje lleno de peligros, asediado por los dioses o criaturas monstruosas. También conoce el amor de Medea. Jason, después de pasar duras pruebas ante los hombres y los dioses, recupera su trono, dejando a los hombres una historia para siempre: Jason y los argonautas. Buenos días. Para esta actividad de lectura que desarrollaremos el día de hoy, nos acompaña Hugo Pita. Diana Pi. Alejandro. Fabián Ferrera. ¿También van a hacer de igual? Para iniciar esta actividad quiero compartirles algunos textos relacionados con los cómics, que es sobre lo que va a estar basado nuestra literatura de hoy. Para que ustedes los ojeen y ahorita compartimos pues sus impresiones. Excelente.
¿Qué? El malo de Speedy. ¿Quién es Speedy? Ese, el de Speedy negro. El Esto. que es Speedy. Ah, esto. Venom. Venom. Bueno, y ahora que están observando los libros, quisiera preguntarles a ustedes qué conocen del cómic, qué han oído o han leído. Bueno, pues básicamente uno conoce el cómic es por el mundo Marvel, ¿no? Que es unas películas de los superhéroes que uno, pues, la cercanía que uno tiene con los cómics, es que todo. Diana. Creo que más que todo de pequeños conocemos lo que es tiras cómicas, que también es como lo que es Condorito y Mafalda. Pues, lo que veo del cómic es como que, o sea, existen las diferentes ramas, entre ellas, o sea, siempre se da el espacio como para todo, como para expresar el arte, los dibujos animados, estas cosas, y también meterse en el aspecto político. Tal vez con Mafalda se ven unas críticas interesantes. Bueno, gracias. Bueno, la idea de presentarles estos libros es que precisamente tuvieran como una noción más de lo que es el cómic, porque como ustedes dijeron, siempre las tenemos como relegadas a lo que vemos en la televisión o lo que están en los textos, así en las tiras cómicas como tal. Pero como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos un libro, como el que tiene Fabián, que compila autores del cómic, también nos presenta las técnicas más conocidas en relación al desarrollo de estas imágenes y texto, que se ha creado también como una cultura, ¿sí?, alrededor del cómic. Tenemos trabajos como el libro que tiene Hugo, que es Arsenal, que es una revista desarrollada por estudiantes universitarios en su clase de bienestar, han tomado el tema del cómic. Entonces, hay varias literaturas que nosotros podemos manejar alrededor de este subgénero. ¿Okay? Bueno, también quiero presentarles, como para que tengamos otros conocimientos, unos cortes de una clase de cómic, manga y caricatura que dicta el profesor Leonardo Castel de la Universidad de Santander. Entonces, me va a permitir presentárselo. Leonardo Castel es diseñador gráfico profesional y administrador de empresas. Actualmente docente de cómic, caricatura y manga en la Universidad de Santander y la Universidad Santo Tomás. Se destaca en el campo de la animación 2D y modelado 3D, ilustración editorial y comercial, narrativa gráfica, creación de personajes, caricatura facial. Historieta. Cómic, que es un derivado, significa libro de historietas. Para Latinoamérica, perdón, Centroamérica y Latinoamérica, nosotros lo conocimos o lo conocemos hoy en día también como tira cómica. O cómica porque viene de cómic, más no porque sea graciosa o jocosa. ¿Sí? Si fuese así, llevaría una tilde acá. He ahí la importancia de las tildes. La tira cómica, entonces, ahora sí, vamos a hablar de tira cómica latinoamericana. Voy a nombrar algunos de los personajes más conocidos. Condorito, de Pepo, chileno. Mafalda, de Quino, argentino. Supercholo, de Perú. Sambo de Nicolás Rodríguez, colombiano. Buggy el aceitoso de Fontana Rosa, argentino. Cómic o tira cómica centroamericana. Tenemos Calimán, Arandú, que fue uno que faltó contar ahí, Memín, Orión, Águila Solitaria, El Santo Enmascarado de Plata, Turok, Samurai. Esas estamos hablando que fueron en los años 40, 50 y 60 y tuvo un ligero auge nuevamente en los 70, cuando las revistas llegaban acá en sepia, ni siquiera blanco y negro. Cómic europeo, Axel Jobbers, francés, Hagar el Horrible, que ustedes lo conocieron como Lapo el Amargado, Tintín, de Bélgica, Mortadelo y Filemón, de España, Lucky Luke, que es franco-belga. Ahora hablamos de la tira cómica estadounidense. De los más icónicos, Tarzán, el rey de los monos, creado por Edgar Rice Burroughs. The Phantom, o el fantasma, creado por Lee Falk. Calvin y Hobbes, de Bill Watterson. Garfield, de Jim Davis.
Hachi y Sabrina, que de pronto ustedes recuerdan más, es al personaje secundario por la serie de televisión Sabrina la bruja adolescente, ¿sí? Que fue interpretada por Melissa Joan Hart. Charlie Brown and Snoopy, de Schultz. Y el cómic comercial, que es Superman, Batman, JLA o Justice League Liga Americana de la Justicia, X-Men o los Hombres X, los Avengers o los Vengadores, ¿sí? También hay una derivación en el cómic. Cómics con X ya también es conocido como el cómic negro y tiene una connotación más de violencia y sexo explícito. Torpedo, Rarotonga, Barbarella, Ion Flux y los cómics del grupo Kiss. No sé si los habían visto. Kiss Psycho Circus. Una particularidad que tiene este cómic es, no sé si ustedes sabían, es que las tintas con las que se imprimen tienen la sangre de cada uno de los integrantes del grupo. Esto lo hicieron ellos con el fin de que sus fans tengan algo propio de ellos, en este caso su ADN. ¿Listo? Para una connotación más adulta existe la novela gráfica. La novela gráfica tiene en el guión es más complejo. Entonces, de los más conocidos son 300 de Frank Miller, Sin City de Frank Miller, Watchmen de Alan Moore, Spirit de Frank Miller y V for Vendetta o V de Venganza de Alan Moore. ¿Qué tal vez? Muy posiblemente ustedes los conocieron por las películas. Entonces ahí pues de pronto sería bueno que lo que está en azul lo anotaran o le tomaran una fotico y luego cuando ustedes tengan tiempo hagan un trabajito de investigación pues para que ustedes se den cuenta de la diferencia que hay entre culturas. Obviamente cambia mucho. Les recomiendo por argumento, por guión, el cómic europeo es excelente, sobre todo Tintín, Mortadelo y Filemón son excelentes, súper recomendadas. Y si es de tira cómica estadounidense, para mí, la mejor de ellos que están aquí. Hoy vamos a hablar de la narrativa. La narrativa gráfica es la más importante porque es el alma de la historieta. Sin narrativa no puede haber una historia. Nada saco con ser un excelente dibujante si no sé contar historias. ¿Sí? Yo no puedo hacer el superhéroe en una pose ya de sufrimiento. ¡Ay, qué le pasó! Se me quemó el arroz. Ojo, los superhéroes existen porque también existen los villanos. Sin villano no hay héroe. Entonces hay que crear un enemigo que esté a la altura del superhéroe. Porque realmente el que hace ver bien al superhéroe es el villano. ¿Qué sería de Batman sin Joker? ¿Qué sería de Batman sin Deathstroke? ¿Sí? ¿Qué sería de Superman sin Lex? Hay una gran diferencia entre el héroe y el superhéroe. Por ejemplo, Batman no es un superhéroe. Batman, de hecho, ni siquiera es un héroe. Batman es un detective. ¿Por qué no es superhéroe? Porque no tiene superpoderes. ¿Cuáles son los superpoderes? Volar, tener visión de rayos X, visión láser, superaliento, bueno, qué sé yo, todos los poderes que puede tener un alienígena, como lo de Superman. Recuerden, Superman es un planeta que se llamaba Krypton. Superman, su nombre kryptoniano es Kal-El. Él es de los pocos superhéroes que nació siendo el superhéroe como tal. ¿Sí? Él no se convirtió en Superman. Él se convierte o se disfraza en Clark Kent. Se oculta bajo esta identidad para pasar desapercibido en el escolar. Si todos los superhéroes, todos los héroes y todos los personajes de una historieta pasan por un proceso que se llama diseño de personajes. Pero previo a eso viene la narrativa. La narrativa tiene como alma o fundamento o columna vertebral, si se quiere decir, la misma del cuento. ¿Recuerdan el cuento? El cuento tiene tres partes. ¿Cuál es? Principio o inicio, nudo o trama, final o desenlace. Ojo, no todas las historias acaban. Hay historias que continúan. Harry Potter, los Juegos del Hambre, las Crónicas de Narnia, Piratas del Caribe, ¿cierto? Son sagas. El Señor de los Anillos, toda esta situación. Una forma de entender cómo funciona la narrativa, es de la siguiente manera. A quiere llegar a C, pero B no lo deja. ¿Sí? B, ¿qué es? B es el nudo, la trama. A los protagonistas se les hace complicada la vida para que haya algo que contar. ¿Sí? No todo puede ser excelente para ellos.
Cuando yo quiero contar una historia, lo primero que tengo que tener en cuenta es el género con el que yo voy a trabajar. Si es acción, suspenso, drama, comedia, romance, ciencia ficción, fantasía, aventura. ¿Sí? Una vez tengo eso, ahí sí escribo el guión. Pero ¿cómo se escribe un guión? ¿De dónde sale la idea de un guión? Si yo tengo mi idea clara de qué quiero contar, lo segundo que tengo que hacer es saber a quién se lo voy a contar. Ahora que hemos visto este corte de una clase magistral del docente Leo Castel y pues que hemos revisado rápidamente estos libros que tratan diversos temas del cómic, quisiera saber, ¿tienen nuevos conocimientos? ¿Qué se les ha quedado? ¿Qué les gustó? Que las siglas de DC Comics se basan en el detective. Detective del cómic, o sea, de allí cómics. nacieron. Exacto. ¿Qué otra cosa les llamó la atención? No, pues en mi caso había muchas historietas o títulos de que no sabía que eran cómics, que eran catalogados cómics. Por ejemplo, Mafalda yo no sabía que era catalogada cómics. Y también la cultura que hay entre Centroamérica y Latinoamérica, o sea, tampoco sabía que esos libros eran salidos exclusivamente para acá. Pensé que eran más global. Eso se me queda de pronto a mí. Pues algo así como... Es como el origen, como la historia que tiene el cómic, o sea, como cada región del mundo tiene sus cómics. Pues es interesante ese cambio cultural y no sabía lo de X, que imprimen con sangre. Tienen algo de ellos. De su ADN. Sí, Eso es como lo que hablábamos ahorita, ¿no? El cómic ha generado también una cultura y bueno, Kiss ya tiene trascendencia por su banda, por su música, pero pues es otra parte de atender, digamos, de llamar a la atención de los fans. Digamos, en cuanto al desarrollo de la tira cómica o del cómic como tal, él habla de la narrativa. ¿Ustedes habían, digamos, asimilado eso? No, eso es lo que eso de pronto venía a decir que se hace a uno muy raro. Pues tal vez como uno piensa que el cómic es más de distracción, más para un momento de descanso, que va a leer uno alguna cosita así, o sea, como para un hobby, un tiempo aparte. Pero entonces uno se da cuenta, por aquí viene cuando me lo explica el profesor, que ya eso que es un trabajo muy en serio, o sea, que porque trae las mismas partes de un cuento normal cualquiera, pues que es un trabajo que debe llevar mucho tiempo y que es también, o sea, no debe ser tomado tan a la ligera, sino ya más seriamente. Claro, como nos dimos cuenta, o sea, el cómic viene perteneciendo al género literario narrativo, o sea, por eso él lo relacionaba con el cuento y que tiene un inicio, un nudo y un final. Y si ustedes van a lo que ustedes han podido leer, así es, siempre inician contando una historia que a medida que va pasando va como poniéndose más tensa. Llega un momento en que sus personajes se ven como envueltos en situaciones de conflicto y después ya hay un final, unos terminan tristes, otros felices y así pasa con el cómic. Explicaba el profesor, no todos tienen final, ¿cierto? Hay otros que tienen secuencias como unas sagas. Bueno, para el día de hoy, permítame ver cuál es el día. El día de hoy yo les traje esta novela gráfica que se llama Jason y los Argonautas. La novela gráfica, como lo dijo el profe, es una variante del cómic. Lo que pasa es que ya es como una lectura más formal, ¿sí? Y que se hace, basada en textos que ya han sido pues obras clásicas de la literatura o son obras clásicas de la literatura y se basan ahora en contarnos la historia pero a través de los dibujos y con textos breves. Entonces se las quiero compartir para que al final pues hagamos como una apropiación de los conceptos que ustedes han tenido. Bueno, para darles como una motivación, les cuento que esta novela gráfica, Jason y los Argonautas, trata pues de un niño que es despojado de su reino, de su familia, básicamente lo hace su tío, y él después de que crece quiere regresar a su reino, pues a recuperarlo, y se ve enfrentado a desarrollar unas pruebas para lograrlo. Pero bueno, eso es como el entremés, ustedes léanla y disfrútenla. Bueno, ¿qué les ha parecido esta novela?
Bueno, pues primero que todo, pues, gráficamente está muy detallada y entonces le hace más fácil la lectura a uno. Y pues el tema es interesante, siempre la mitología griega siempre ha sido interesante. O sea, uno Bueno, va- entonces ahí tenemos un punto bueno. Detallamos que está basada mitología y griega. realmente es así. Esta obra de Jason y los Argonautas está basado en una leyenda muy antigua del pueblo griego. Ujú. La escribió Apolonio, pues hace muchísimos años, pero mira, todavía nos sigue contando historias acá, o sea, nos sirve para recrearnos. ¿Qué más podemos detallar? Pues yo diría que es como la recuperación también de otras historias griegas. Ujú. Mencionan a Hércules Y a Perseo. y a no, a Perseo no lo mencionan. O sea, La pudieron relacionar. con Sí. más superiores, con más Bueno, maravillosos. y de qué manera, digamos, nos están presentando a nosotros los textos, los diálogos. ¿Cómo los identifican ustedes? ¿Hay una secuencia? ¿Hay una secuencia? ¿Sí? Sí, pues son pues, las novecitas de diálogo las que salen y aparte siempre viene los cuadros principales las de arriba y los secundarios vienen aparte, es la forma de leer de izquierda a derecha. Como ir ubicándose cómo se va desarrollando la historia. Sí, hay unos rectángulos que nos Que le es van como si diciendo fuera el qué narrador, ¿no? Sí, El sí. paso que sigue, estamos y después aquí. se desarrolla la historia. Sí, y después están, esas nubecitas se llaman bocadillos. Y entonces tenemos dos tipos. Sí, Sí identificaron dos tipos, ¿cierto? sí, la de tus pensamientos, la nube punteada y la... Ajá, que es la que, exacto, la que nos muestra el texto, lo que se expresa el personaje, y otra es la que piensa, lo que piensa el personaje. ¿Qué más podrían decir? Es como traer la antigua Grecia a la actualidad por medio de un cómic interesante y como gráficamente es bonito. O sea, leer algo así se ve bien y uno aprende la mitología que se desarrolló hace muchos Sí. años. Mira, que es interesante, como dice Fabián, nosotros acá estamos desarrollando dos tipos de lectura, ¿cierto? ¿Cuál sería? La crítica. ¿Corto? Sí, mira, Histórica. las imágenes Sí, es un tipo de la gráfica. lectura porque usted puede describir, puede imaginar, puede relacionar, ¿cierto? Y está la de los signos escritos que nosotros conocemos, los signos de nuestro alfabeto, que es lo que estamos leyendo la historia, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos, una visual y una textual en cuanto escrito y otra de imágenes, ¿sí? Bueno. Bueno, ahora vamos a hablar de los personajes de esta obra. ¿Podemos mencionarlos? ¿Qué personaje se les quedó? Ahí está la reina de los dioses Hera, que siempre estuvo ayudando y acompañando a Jason. ¿Y quién más? Jason, que Bueno, es Jason ese que es el el protagonista. ¿Quiénes más están? Está Quirón, que es pues en la mitología griega siempre ha sido el entrenador de los semidioses. Fabián. Hermes, que es el mensajero de los dioses, También. esto de compañía. ¿Quién más, Diego? ¿Quién más está por ahí? Hércules, Hércules también. que es reclutado cuando busca los 50 hombres más valientes en Grecia. Ah, bueno, qué bien. Entonces hay dioses y hay hombres mortales. Entonces recopilemos, está Jason, que es el protagonista, está Hera, que siempre es como la benefactora de Jason, está Quirón, que es como su tutor, Sí. ¿sí? En el arte de la guerra, diría yo, ¿cierto? Su orientador. Están, vemos como dice el profesor, tenemos protagonistas, tenemos antagonistas, entonces aquí los antagonistas serían, ¿quiénes? De Jason, ¿quiénes serían la contraparte? Los argonautas. No, ellos No, serían los los amigos. sí, los ¿Quiénes? pelea contra El tío. El tío, que es exacto. Pelías y El rey Etes. Etes, exactamente. Entonces ahí ya también identificamos otros personajes que son los contrarios a nuestro protagonista. Entonces es el rey Pelias y el rey Etis. ¿Qué otros aparecen también por ahí? Hércules. Tenemos a Medea. Medea, ¿Quién que es Medea? es la hija de La Eres. hija del rey Etes y la madre. Ah, bueno. Listo, entonces tenemos un grupo de personajes.
¿podríamos nosotros detallar de esos personajes algún valor, sí, que sea característico de ellos? ¿Un valor o un antivalor? ¿Cierto? Sí. ¿Qué se les viene? A ver, digo, piensen en un personaje y... Bueno, yo pensando de los dos reyes, el rey Pelias y el rey Edes, Ujú. tienen característica que es el orgullo por el trono que ellos tienen. Ajá, orgullo. Entonces ellos como, o sea, les ponen pruebas a Jason para que, o sea, son pruebas que ya saben que puede que perderlas, sí, o sea, puede tener muy altas posibilidades de fallarla, Ujú. porque implican muerte, implican sacrificios. Entonces, o sea, es como la malicia también que tienen para poner una prueba que, o sea, tras esa prueba lo que hay es que se muera para que no le quiten el trono a ninguno de los dos. Ujú. Entonces, Bueno, y gracias, Fabián, Hugo. Y de Jason, ¿qué podemos decir? ¿Qué valor será el que destaca a Jason? Pues Jason es como o sea, la perseverancia, o sea, como de que se dio cuenta Perseverancia. cuando se enteró de que le habían robado su reino, él decidió ir a recuperarlo y a pesar de que tenía que enfrentarse a desafíos muy fuertes, él los afrontó y lo logró, o sea, tuvo que enfrentarse a cosas muy duras, difíciles y con ayuda de los argonautas. Entonces tenemos de Jason la perseverancia para... Y Dianita, Pues creo que el valor que tiene la reina de esto, la La diosa. la diosa Hera, es como esa virtud de ser muy, muy amistosa, o sea, no amistosa, sino como Servicial. servicial, el servicio que tiene Siempre siempre está con él. acompañando a... Bueno, no supimos nunca por qué. Le cayó bien, ¿cierto? Parece. Sí. Pero bueno, sí, es el servicio. Y Diego, ¿qué personaje destacaría? Tenemos Quirón, por ejemplo, que... Quirón, pues, como ya lo dijo, era el maestro, por decirlo así, de Jason. Entonces podríamos pensar que el valor de Quirón era La sabiduría. como la Sabiduría. sabiduría, ¿cierto? Sí. la valentía también. Pero la diosa Hera no comenzó a ayudarlo a Jason cuando le pidió que la ayudara a cruzar el río. Ah, muy bien. Sí, había un algo, ¿sí? O sea, le puso una prueba. Usted sabe que los dioses estaban siempre pendientes de los humanos. Entonces le puso como una prueba y viendo que él la atendió, o sea, ella le pidió que lo transportara por el río, ¿cierto? Y ella, a pesar de Dijo que se era estaba brusca mojando y con que él, no sé. ay, me está mojando y todo esto, él la transportó con agrado y ella pues le hizo esa promesa de que siempre le iba a Sí. colaborar. Bueno, entonces ahí también se vio otra virtud de Jason, que es la nobleza que tuvo a la hora de ser, Ok, a la hora de muy ayudarla. bien. Bueno, ¿y ustedes se sienten identificados con alguno de los personajes de la obra, de esta novela gráfica? Bueno, pues a mí siempre me ha llamado mucha atención Quirós, porque siempre ha sido como, pues, a lo largo de la mitología griega siempre ha sido encargado de entrenar a todos los guerreros, tanto a Aquiles como a Hércules, en este caso a Jason. Entonces él siempre ha sido un guerrero noble, que siempre ha estado al servicio de los dioses olímpicos, entonces siempre me ha parecido un personaje interesante. Ajá. ¿Ustedes encontraron algún personaje que, digamos, con el que sientan afinidad? Bueno, pues habla de Jason, o sea, me pareció muy interesante el hecho de que a pesar de ver que o sea, por recuperar algo que era suyo, se tenía que enfrentar a un reto sí, bastante difícil y a pesar de que él sabía que podía perder su vida o algún tipo de, o sea, o la vida de sus amigos o algo así, él decidió afrontarlo. Entonces eso siempre va a ser interesante que hayan personas que estén dispuestas a hacer las cosas que se propusieron a pesar de los impedimentos que tengan en el medio. ¿Alguien más quiere participar? Pues creo que lo de la diosa Hera es como un reflejo porque siempre está como tratando de, pues no tratando, siempre está acompañándolo y ayudándolo en sus problemas y cuando tiene sus problemas difíciles. Bueno, y ahora, ¿pueden detallar ustedes algún momento que les haya gustado, ¿sí? Que les haya impactado de esta historia? Pues a mí el que me pareció interesante fue el de la diosa Hera, que, o sea,
se le aparece a Jason y le dice que le ayude a cruzar el río, y él decide cargarla y llevarla, y a pesar de que ella lo estaba como molestando de que me estoy mojando, de que tenga cuidado, pues él decide hacerlo, como con humildad, no sé, decide ayudarla a pasar el río, y después ella le dice como que soy la diosa Hera y te voy a ayudar en tu travesía porque me ayudó a cruzar el río o sea, como sin saber que iba a ganar nada a cambio. O sea, es una escena que nos muestra como que la tolerancia siempre nos lleva a algo mejor, Sí. y sin a veces esperarlo, ¿sí? Exacto. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna escena También que le haya en la gustado? parte de la princesa Medea, es como una batalla en que, o sea, seguir a su padre, no traicionarlo, o corresponder al amor que siente Es fuerte esa escena, por sí. Jason. Entonces como que ella decide en ayudarlo a él, sabiendo que aún así también está traicionando a su padre, es como esas dos. Sí, igual pues hay que digamos, pensar que ella estaba también Pues, poseída también por Cupido, ¿no? Exacto, sí, eso iba a decir yo, que la parte, pues, para mí creo que principal para que Jason pueda o sea, lograr los objetivos debe ser esa escena donde Atenea y Hera mandan a Cupido a que hechice a Medea para que se enamore y pueda ayudarle a Jason en cumplir la misión con el padre, o sea, con el rey, Etes. Con el rey Etes. O sea, esa parte es crucial, fundamental para que el desarrollo sea a favor de Jason. Okay. Y de pronto destacar, ¿no? Porque hemos hablado como todas las cosas buenas y creo que todos en un momento hemos... ¿Qué les pareció el final? No, al final sí es... O sea, no, como está descrito, ¿cierto? Sí. Como está ahí Sí, es plasmado. como saber que tanto es como énfasis que le dieron en otros detalles, en el inicio y en el nudo, no los dieron en el final, o sea, tuvo que haber más énfasis también en el final. Bueno, y esto nos sirve entonces para pensar en un final. O sea, sí está de que, ¿qué le hizo falta a ese final, digamos, hablándolo de ya lo que no está plasmado ahí en el libro? Pues sí supimos que él regresó digamos, a su tierra, recuperó su trono, pero ¿qué le colocarían ustedes ahí? ¿Qué escena estaría ahí o dibujada? sea, ahí les faltó, exacto, ellos dejaron la escena solamente en el barco yéndose hacia la tierra de él. De pronto le faltó una escena donde él llega y reclama su trono y se sienta en el trono o alguna cosa así, o se casa con Medea, alguna cosa así. Ese fue de pronto un final. O una traición Una de escena. parte del tío, o sea, ya se También, podía sí. esperar, y tal vez una lucha entre ellos, ¿no? Sí. Bueno, entonces eso es como para pensar que las obras también nos dan esa facilidad a nosotros de idear, ¿cierto? Otros finales o reflejar en nuestra mente esas escenas. Ese es el poder que tiene la lectura. Bueno, otra cosa que podemos nosotros pensar de esta obra es, porque Dianita pues ya nos hizo como un avance, ¿con qué otras obras podrían ustedes asimilar? ¿Sí encontraron otras, digamos, esos mismos aspectos en otra obra que ustedes ya hayan leído o que hayan escuchado? Bueno, pues, como es que la mitología tiene algo que casi todas las bestias, por decirlo de alguna forma, siempre son los enemigos de los héroes. Bueno, pues el Kraken, Scylla, siempre han sido el Cancerbero, sin estar no, pero siempre han sido como los obstáculos a vencer. En este caso sale el Kraken y Scylla. Aquí el Kraken se llama Charybdis. Bueno, ¿no? aquí le llama Charybdis, sí, Sí. es verdad. Pero entonces el Kraken siempre ha sido el guardián de los mares, siempre ha sido Ajá. un punto crucial de la navegación donde toca pasar para llegar a ciertas Sí, islas. si hay un dios que a uno le cae mal, Sí, ahí tiene exacto. su problema. Sí. Exacto. Entonces, ¿Con qué otra pues, obra? Gracias, Hugo. ¿Qué otra obra? Sí. Diego, ¿que encontraste un personaje que puedas relacionar con otra obra? Pues Edsila aparece en una película que se llama Percy Jackson, que llega en un momento que aparece un sátiro y dice que él se va a encargar del monstruo. En el momento en que se va a encargar de él, es asesinado por Edsila. ¿Y qué característica tiene Scylla particularmente? O sea, que Es- se repite en esa obra y en esta. Un dragón de muchas cabezas, Sí. ¿Y qué pasa con sus cabezas? que pues al atacar una, las otras llegan a defenderlo. Sí. ¿Y si cortamos una? Aparecen dos más. Ah, muy bien. eran Sí. como- ¿Hay alguna otra El relación que vecino recuerden? de oro también Sí, lo recuerdo. también es de Percy Jackson, que ese no tiene poderes de curación. Es lo que muestran en Percy Jackson. Aquí es
o sea, no dieron énfasis a que la función simplemente era como un desafío que tenía que cumplir. Ok, entonces vemos que muchas cosas, estamos hablando de mitología griega, ¿no? Entonces se han reflejado en diversas obras, ya sea la literatura universal, los cómics. ¿Podríamos nosotros pensar que esos mismos mitos griegos han llegado de otra forma a nuestras vidas? ¿Dónde los hemos visto? Bueno, uno siempre usa, pues en la vida cotidiana más que todo, uno siempre usa el dicho de que es el talón de Aquiles. Que cada uno por tenemos ejemplo. nuestro talón de Aquiles. Pues, es un reflejo de la cultura griega, de un hecho que pasó de ellos, reflejándolo a la vida cotidiana, lo que es la debilidad, o alguno de unos menos más débil. Entonces, ese es creo que el clásico en el que se refleja esa parte. ¿Ya? Bueno, Fabián, ¿y tú qué nos compartes? Bueno, así como que podamos traer de la cultura griega sería tal vez la diosa Hera, bueno, la Vía Láctea se nombra debido a que se dice que la diosa Hera derramó su leche en el firmamento y por eso se ve esa línea en el cielo, la que podemos observar que es una parte del brazo de la Vía Láctea. Ah, ya, bueno, no sabía. Sabía que era Vía Láctea porque asimilaba el tema de que Por el blanco, la leche, camino de sí, leche. pero no tenía esa connotación. Gracias. Y Diego, Pues podemos traer de la mitología griega a Cupido, por el enamoramiento a primera vista, que uno dice, que una persona dice que fue flechada por Cupido al verla. ah, muy bien. Y ha llegado, hasta tenemos el angelito con las alas, ¿cierto? Que nos acompaña cada día de amor y amistad. Ay, Sí, yo todos vi se lo- ríen. Bueno, muy bien. Bueno, y ya para finalizar quisiera preguntarles qué les ha parecido esta actividad. ¿Habían estado antes en una actividad similar? No, por mi parte no, nunca, y pues una experiencia algo diferente, pero también que nos permite como, es una especie de, bueno, de una mesa redonda y compartir todas las ideas que tenemos sobre el caso. Y pues también el libro también estuvo interesante, pues, conocer más, a mí me gusta mucho la mitología griega y esa historia en sí no me la sabía, no tenía conocimiento de ella, entonces aprendí otra cosa más Fue y provechoso. sí, fue provechoso. Sí, o sea, porque estamos una situación, o sea, es un lugar ameno y pues no es como tan estresante tener que leer una lectura así, o sea, es como más O relajante. sea, favorece el tema de las Sí. imágenes, el texto breve. Sí, claro. todo Pero aprendimos, ¿no? Que Sí. podemos leer también a través de las imágenes. Bueno, pues es como un espacio fuera de lo cotidiano, como que uno está siempre en su tema de su estudio, su trabajo, algo así. Entonces hacer una actividad de esta pues es como algo diferente y el texto es bonito, es chévere para leer, entonces es algo agradable hacerlo. Me deja Y enseñar. pues deja la enseñanza y siempre nos lleva, la mitología griega siempre nos lleva a llevar un análisis más a fondo de cómo se está desarrollando una historia. Y leímos. ¿Y se aburrieron? No, para con nada, la lectura breve. No, ¿podíamos volverlo a hacer? Claro. Pero emocionados o... Listo, bueno muchachos, muchísimas gracias por participar en esta actividad y con esto terminamos. Muchas gracias. Bueno, Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós.